Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias hoy en este día, porque tu misericordia nos ha alcanzado una vez más, Señor, regalándonos el don de la vida, para darnos una oportunidad para ser cada día mejores, Señor, y seguir en tu servicio. Te pedimos hoy en este día, principalmente para nuestro hermano Rafael, tu Espíritu Santo, Señor, una doble fusión de tu Espíritu para que siga proclamando con poder, Señor, todo la grandeza que tú nos has dejado en tu iglesia. Mamita Santa, te pedimos que lo protejas con tu santísimo manto. Te pedimos que todo cansancio, toda preocupación, todo desánimo se vaya a pronunciar el nombre poderoso de Jesús. Y a nosotros, danos un corazón dispuesto, oídos de discípulos para recibir esta enseñanza y quede grabada en nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo. Y todo esto lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, recibiendo su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Toma asiento. Bueno, vamos a seguir con el segundo día. Qué bueno que están aquí. Porque la charla que vamos a dar es el desánimo. Hasta los santos de la Iglesia Católica quizás hubo etapas en sus vidas que se desanimaban. Por eso ni voy a preguntar aquí quién a veces se desanima. No es ni necesario preguntar. Si los santos se desanimaban, usted y yo que de santos ni un pelo tenemos, ¿qué podemos esperar? Hay preguntas que a veces ni se deben preguntar. Ya sabemos la respuesta. Entonces, el día de ayer fue un día muy hermoso. Se dio bastante formación para un día, ¿no? Porque la formación no tiene fin en la iglesia. El teólogo más grande de la iglesia, Benedicto XVI, sigue estudiando. Benedicto XVI, un hombre tremendo. No hay un teólogo como Benedicto XVI, el mejor del mundo. Y la iglesia no ha tenido un teólogo como él en los últimos 5 siglos. Él es el que escribe el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién lo aprobó? San Juan Pablo II. San Juan Pablo II era el que iba y le pedía consejos a Joseph Ratzinger, su nombre de Benedicto XVI. Incluso el cardenal Sara, cuando le preguntan sobre Benedicto en su libro Dios o Nada, el cardenal Sara dice: a Benedicto cuando muera lo van a canonizar al poco tiempo de morir. Y no solo eso, será proclamado doctor de la Iglesia Católica. No, sí, yo ya lo veo. El día que Benedicto se vaya a la casa del Padre, no nos extrañe cuando escuche que ya va a ser proclamado doctor de la Iglesia Católica. Y imagínate que la iglesia te proclame doctor. San Agustín, doctor de la iglesia. No es fácil que la iglesia te proclame doctor. Tienes que ser muy profundo. A Benedicto lo van a proclamar doctor. Y se van a estar acordando de este video. No hay duda. Y Benedicto XVI, me imagino que en su condición humana también tiene desánimo. Entonces es un tema muy interesante porque el desánimo destruye. Así como lo escuchan. El desánimo destruye. El desánimo, en pocas palabras, no produce nada bueno. Ahora, que Dios puede sacar un bien de eso, sí, porque Dios puede sacar un bien de un mal. Dios puede sacar un bien de un mal.
Pero eso solo lo hace Dios, no el ser humano. Por eso es que si usted mira, y fíjese, no lo ha analizado, hay gente en el camino de Dios que puede dar testimonio de eso. De este mal Dios sacó un bien, hoy doy testimonio de las maravillas que Dios hizo en mi vida. Pero cuando usted escucha eso de la gente allá afuera que no cree en Dios, que no tiene un encuentro con Dios, eso jamás lo escucha. ¿Qué es lo que escucha? Tienen un psiquiatra, están pasando por momentos difíciles, ya no encuentran la puerta, ya no encuentran la salida. El único que puede sacar un bien de un mal es Dios. Fuera de eso, estamos perdidos. El desánimo es algo, es una enfermedad espiritual, podría decirlo también, muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque cuando usted se desanima, si no tiene a Cristo verdaderamente en su corazón, los que le rodean también se van a desanimar. El desánimo ha causado que grupos dentro de la Iglesia Católica hoy estén y mañana no. Yo lo he visto. No creo que eso solo son las sectas protestantes, no. Aquí mismo en la iglesia se hace un grupo y acuérdense que al principio todo es bonito. Oh, sí, cuando un grupo en la iglesia se hace, hermanos, se creen ustedes la madre de Tarzán, andan con las fuerzas de Sansón, todo es alegría, todo es aplauso, todo es beso, todo es abrazo. Pero va pasando el tiempo y empieza Satanás a meter su cizaña. Así poco a poco, lentamente empieza Satanás, porque acuérdese de algo. Si hay alguien muy, pero muy paciente, se llama Satanás. Si ese sabe que a este lo destruye en 30 años, el hombre, Satanás, este espíritu maligno, Satanás, 30 años espera pacientemente para tumbarte. Satanás sí es paciente. Ese hombre sí es paciente. Y más paciente de lo que usted se imagina. Yo por eso me pongo a pensar, imagínese que yo peleara contra el diablo yo mismo, por mi capacidad, por mi propia fuerza, me destruye. Usted no puede con el diablo, yo tampoco. Yo puedo si tengo a Dios en mi corazón, pero es la gracia de Dios la que me mueve. Y les voy a dar así rápido la definición que da la iglesia sobre el desánimo. Quiero leerle directamente la definición de desánimo. Desánimo, aquí va la definición, porque acuérdense que ustedes tienen que saber el significado de las palabras. Y hay gente que ni eso sabe. Muchos de ustedes ni siquiera saben qué significa su nombre. Le aseguro. Usted sabe cómo se llama, pero no sabe qué significa. ¿Y su nombre significa algo? Sí, basta ver el diccionario. Pero como nunca lo abre, ¿qué va a saber? Usted nada más sabe que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero no es porque sepa. No te la vengas a hacer inteligente. En realidad no sabes por qué. O sea, dar una formación sobre por qué, no sabes. Tú solo sabes que eso significa porque lo escuchas cada 25 de diciembre. Mi nombre es Rafael, yo sé lo que significa medicina de Dios. Toda palabra tiene significado, solo basta abrir un diccionario. La palabra definición significa esto: falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Si lo están apuntando, lo vuelvo a leer para que los que están escribiendo lo escriban bien. Falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Está tremendo eso, ¿verdad? Miren, ya se desanimaron en la luz.
Y ahora hasta se desanimaron para hablar. Está tremendo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Wow. Pero fíjese cómo empieza la definición. Falta. ¿Sí capta eso? Falta. Tremendo eso. Y el desánimo, créamelo, mire, se contagia. Es una enfermedad espiritual, ¿eh? Podríamos decirlo también físicamente, sí, pero yo me quiero meter más profundo. Es una enfermedad espiritual. La soberbia es una enfermedad espiritual, sí. El odio es una enfermedad espiritual, sí. Es más, psicológicamente está comprobado que el odio provoca cáncer. La gente cree que el cáncer cae así como yo no sé de dónde, como que si te lo envió el diablo. No, ya ve que hoy la gente le echa la culpa al diablo para todo. Ya por ahí hasta creo que hicieron un chistecito de los carismáticos. Imagínense que un carismático llegó al cielo y que para todo culpó al diablo y que Dios hasta se enfadó. No hacen un chiste ahí. Búsquenlo a ustedes que les encantan los chistes. No, psicológicamente el odio produce cáncer. Hay gente que tiene cáncer, ¿por qué? Lleva años de tener odio contra una persona. Eso produce cáncer. La enfermedad espiritual produce cosas, hermano. El desánimo lo podríamos tomar como una enfermedad espiritual, por supuesto que sí. Por eso es que yo entiendo por qué la iglesia nos dice que la pereza es un pecado capital. Es un pecado capital. De los 7 que hay, ese es un pecado capital, la pereza. Porque la pereza provoca desánimo. Si yo tengo pereza, ese es el fruto de la pereza, desánimo. El que tiene desánimo es un perezoso. Estamos en el camino equivocado. Lo digo honestamente, lo digo firmemente. La iglesia no es para los que están desanimados y se dejan apoderar por ello. Porque una cosa es que usted siente el desánimo, eso es la pelea de la carne. No somos de palo, somos seres humanos. Lo que es peligrosísimo es cuando usted deja que el desánimo se apodere de usted. Le pongo ejemplo. La inclinación hacia el pecado. ¿Es pecado? No. Si yo tengo inclinación, eso no es pecado. Pecado es caer, porque yo soy ser humano. Hay gente que incluso piensa: ay, hermano, fíjese que estoy siendo tentado así, y creen que es pecado. En una ocasión le tuve que explicar a una persona: hermano, ser tentado no es pecado. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿A poco no, hermano? No. Que usted sea tentado a pecar, eso no es pecado. El que no es tentado es porque no es ser humano. Mientras usted sea ser humano, usted será tentado. Eso no es pecado. Y hay gente que verdaderamente cree que ser tentado ya pequé. Me tengo que ir a confesar. No, mi hermano, váyase a confesar, pero por ignorancia. Usted es ser humano, va a ser tentado. Y pongo el ejemplo de Jesús. Yo sé que la Biblia dice, Hebreos 4:15, que Jesús fue igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¿Jesús pecó? Jamás. ¿Jesús conoce pecado? No. ¿Por qué? Él es santo. Ahora dígame usted, ¿en la Biblia Jesús fue tentado? Sí. ¿Quién lo tentó? El diablo. Si la tentación fuera pecado, pues Jesús pecó. Qué absurdo. Ser tentado no es pecado. El pecado es cuando me dejo llevar, cuando caigo en la tentación. Eso ya es pecado. El acto. Eso es el pecado. Y créanme lo que muchos de nosotros, por no saber eso, no solo nos desanimamos a los demás. Yo he conocido, mire, esto va a ser fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Yo he conocido personas homosexuales que me dicen: yo no voy a la iglesia, porque cuando fui me desanimaron. Imagínense.
Ay, ¿por qué lo desanimaron? Porque cuando entré, la mirada que me daban, se creían santos ellos y a mí me miraban como un demonio. ¿Y sabe qué fue lo que yo les pregunto a estas personas? Óigame, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está peleando esa batalla? ¿O usted practica el acto? No, no practico el acto. ¡Wow! Allí no hay pecado. Que el homosexual tenga inclinación hacia eso, pero no hay acto, allí no hay. Está peleando eso. Es como una persona que es alcohólico, pero ya no toma alcohol. ¿Por qué? Porque si tomo alcohol con una, me pongo violento. Estoy luchando, estoy peleándolo. Llega la tentación. Te presentan la cerveza, pero tú luchas esa tentación. Tú la luchas. No hay pecado. Igual. Pero a muchos de nosotros, por ser fanáticos, nos han metido eso en la cabeza. Que aquel que tiene la inclinación hacia el homosexualismo, ya con eso, es el diablo. Aquí no tiene parte. Desanimamos a los demás. Imagínense, eso no es lo que Jesús enseñó en la Biblia. Imagínense si Jesús anduviera en la Biblia diciéndole a los publicanos: ladrones, hijos del diablo. Santísimo Dios. Es más, la Biblia nos muestra que Jesús anduvo entre los más pecadores que pudo haber existido en ese tiempo en Israel. Y Jesús llegó a hacer unas cosas tremendas. Mire, Jesús se sentaba a la mesa con publicanos, ¿sí o no? Sí. Sí. Para un hispano, sentarse a la mesa con alguien, ¿qué es? En realidad nada. Vamos a comer, lo más seguro es que a la gente le encanta comer. Hay gente que no se puede sentar a una mesa sin que le traigan comida. ¿Sí? Un hispano, sentarse a la mesa, o sea, lo que quiero decirles, no representa nada. Para los judíos sí. Que usted no lo sepa porque no estudia cultura judía, no estudia costumbre y tradición judía. ¿Sabe qué significaba para un judío sentarse a la mesa con alguien? En la costumbre y tradición judía, sentarse a la mesa con alguien para los judíos simbolizaba paz. O sea que un judío jamás se sentaba a la mesa con un enemigo, con un pecador, porque sentarte a la mesa con alguien simbolizaba paz. Ahora entiende por qué los fariseos criticaban a Jesús cuando se sentaba a la mesa con los publicanos. Porque cuando se sentaba a la mesa con los publicanos, ¿qué simbolizaba eso? Paz. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Yo me vine a poner paz con estos pecadores a los que todos los tumban y los tiran de la sociedad. Y por eso los fariseos: ¿cómo se sienta a comer con publicanos y pecadores? ¿Ya ve por qué se escandalizaban? ¿Cómo usted cree que se sentía esa gente que escuchaba? ¿Cómo usted cree que se sentían esos ladrones allí a la mesa? Que quizás por un momento en su vida sentían apoyo, se sentían amados, se sentían aceptados por un hombre, porque todo el mundo los señalaba. Todo el mundo señalaba a los publicanos. Igual Zaqueo, cuando se convierte, cuando acepta a Jesús, ¿qué es lo primero que dice el pueblo? ¿Cómo es que se va a ir a comer a casa de un pecador? Aquellos que se creían santos y justos se encargaban de desanimar a los demás. Era como el trabajo de ellos, desanimar a los demás. Y no solo a los pecadores, también a los enfermos. Bartimeo era un ciego, y cuando se atreve a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, el pueblo, los que se creían justos, los que se creían santos: cállate. No le aplaudían. A María Magdalena igual. Claro, era una pecadora, sí, no estoy queriendo justificar eso. Y aquellos que se tenían por justos y santos, ¿qué hacían? Agarraron a la mujer y se la aventaron a Jesús. Y no era con una buena intención. Querían tenderle una trampa.
Y se la avientan y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y todavía se glorían: nuestra ley, así dicen, nuestra ley, como si la ley ellos la poseyeran, como si ellos fueran los dueños de la ley. Nuestra ley dice que este tipo de mujeres hay que apedrearlas. Quizás María Magdalena quería cambiar de vida, y lo más seguro que sí, porque hay gente que se acostumbra a la mala vida, pero le aseguro que no quiere estar en la mala vida. Y todavía hoy hay gente que se acostumbra a la mala vida. Hay gente que vive en mala vida y están acostumbrados a eso. Es triste ver eso. La psicología le llama catastrófico a eso. Pero ¿por qué mucha gente no cambia? Porque nosotros, los que estamos en la iglesia, que nos la tenemos por santos y justos, nos encargamos de desanimarlos. ¿Cuánta gente en la iglesia no hay que sí, no están casados por la iglesia? Eso es pecado, lo sabemos. Pero usted, por no tener discernimiento, usted por no tener prudencia, en vez de exhortar, ¿qué es lo que hace? Rápido, hermanos, pero rápido, condena. No solo de palabra, sino también con la mirada. Condena a esa gente. Los desanima. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de ustedes que sí están casados por la iglesia llevan una vida peor que ellos que no están. Ah, pero usted no dice nada, ¿verdad? De eso no decimos nada. Hay gente así, hermano, que tienen el sacramento, no lo viven, está peor que los que no lo tienen. Y el día del juicio le va a pedir cuenta a Dios más a usted, que sí tenía el sacramento, no lo vivió y se encargó de desanimar a los que no lo tenían. Sí, quizás ustedes pensaban que yo iba... fíjense, me sorprende porque a lo mejor los que sabían que era tema de desánimo han de haber dicho: ay, nos va a venir a confortar a los que me desaniman. Pedradota que les cayó. Más bien volteé las cosas, les estoy dando a ustedes que desaniman a los demás, ¿verdad? No, sí, hermano. No, es que mire, no. Yo ya no estoy para estarle sobando lomo a nadie. Yo pienso que si nos vamos a quejar de los que nos desaniman a nosotros, primero hay que ver a quién estoy desanimando yo. Porque yo sí podría decirlo: los que me desaniman, instrumento de Satanás. Pero si tú también desanimas, tú mismo eres un instrumento de Satanás. Es fácil apuntar el dedo, pero como decía un sacerdote que yo conozco, lo apuntas, te están apuntando 3 a ti. Eso es tremendo. Mire, ahorita voy a entrar a esa parte, no se preocupe. Ahorita los voy a confortar un poquito. Sí, no todo va a ser pedrada. Pero si yo quise empezar así, es porque yo siento que la charla se quedaría vacía si nada más los conforto, los animo de las personas que a ustedes los desaniman, pero no hablo del desánimo que usted provoca en los demás. Para mí la charla quedaría vacía, porque al menos ahora yo tendría la convicción y certeza de que si usted de verdad usa la cabeza y tiene corazón y le llega la predicación, antes de juzgar a los demás, primero va a ir y se va a ver a un espejo. Acuérdense que el desánimo se contagia. Y siempre pongo, por ejemplo, cuando hablo de contagiar, siempre pongo esa maravillosa historia en la Biblia de la viuda de Naín. Una vez prediqué sobre eso en Lucas capítulo 7, versículo 11. Esa historia está profunda, hermano. La viuda de Naín. Una vez en Texas parece que prediqué esa historia en profundidad. Pero esa historia, cuando se trata de la palabra contagiar, porque estamos diciendo que el desánimo se contagia, sí se contagia. Esa historia está pero tremenda, hermano. Una enseñanza profunda que nos da la Biblia, fíjese, porque para empezar, en primer lugar, Naín
es una palabra que como hebrea, que significa belleza. O sea que la palabra Naim es belleza en castellano. ¿Ah? Es como Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salva. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. Igual, Naim, belleza. Y todos sabemos lo que es belleza. Esa palabra, belleza. Imagínense. Pero resulta que la ciudad así se llama. Cuando dice Naim, no está hablando de las flores. Cuando dice Naim, no está hablando de la naturaleza en el texto sagrado. Cuando dice Naim, está hablando de una ciudad muy grande, así como Jericó. Porque en tiempos de Jesús había ciudades, no creo que todo era un ranchito y un pueblo como hoy. No, en Israel también había ciudades. Naim se cree que era una de las ciudades más grandes que había en Israel, con Jericó, Jerusalén. Y la Biblia nos dice que Naim estaba rodeada de una muralla. Que la mayoría de las ciudades en tiempos de Jesús, le estoy hablando ciudades grandes, estaba rodeada de muralla. ¿Se acuerdan Jericó? ¿Cómo dice que los muros? ¿Sí? ¿No cantan ese cantito aquí o sí? ¿Sí o no? Sí. El problema es que no se les nota cuando se acaba la cancioncita. A muchos de ustedes les entra así el espíritu cuando escuchan la alabancita, ya nada más se acaba la alabanza y se acaba el fuego. No, en serio, hay gente que vive de puro fuego nada más cuando le prenden la música. Se acaba la música y otra vez a la vida que llevan. ¿Qué onda? Jericó estaba rodeado de una muralla, de un muro. Y por eso en Josué capítulo 6, por allá, capítulo 7, dice los muros cayeron. Ya ve que hay gente que hace las 7 vueltas de Jericó, etcétera. ¿Por qué las ciudades en tiempos de Jesús estaban rodeadas de muralla? Porque cuando había guerra, porque guerra siempre ha habido tristemente, no solo hoy. Cuando había guerra, había un centinela. ¿Sabe lo que es centinela? Si usted quiere saber exactamente lo que es centinela, lea Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9, en su casita. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9, lo va a leer en su casa. ¿Qué hacía el centinela? Sencillo, había guerra, él tenía la trompeta. Y cuando miraba venir a los enemigos, avisaba, ahí vienen. Pero como había muralla, ¿dónde era el lugar por donde tenían que entrar los enemigos? Por la puerta, no había otro lugar. Tenía que entrar por la puerta, porque esas murallas, esos muros que se hacían en el tiempo allá de Jesús, tremendo, hermano, nada comparado al muro que quiere hacer acá el presidente Trump. No, hermano, esa muralla así, tremendota, hermano, tremendota muralla, de esas le gustaría al presidente Trump, pues, seguro. Tremendota muralla, solo podrían entrar por la puerta. Ajá. Y fíjese, la Biblia dice que Jesús venía con una gran multitud, pero también dentro de la ciudad estaba sucediendo algo. Jesús estaba afuera de la ciudad. ¿Estaba dónde? Afuera. Pero dentro de la ciudad estaba también sucediendo algo. ¿Qué estaba sucediendo afuera? Jesús venía con una gran multitud. ¿Qué estaba sucediendo adentro? Había una viuda. ¿Sabe lo que es viuda? O sea, que ya no tiene marido. ¿Y qué cree? Llevaba a enterrar a su único hijo. La ley judía, ¿sabe qué decía? La mujer que queda viuda y sin hijos está maldita por Dios. Usted es maldita. ¿Qué pecado habrá cometido para merecer eso? Se acababa todo. Ya no había esperanza. Ya no había nada. Todos te condenaban. La ley te condenaba. Maldita. Se quedó sin marido y sin hijos. Maldita. Algo habrá hecho. ¿Usted cree que no entra el desánimo? Sí. ¿Usted cree que esa mujer estaba contenta? No. ¿Estaba feliz? No. ¿Sonriendo? No. ¿Brincando? No.
Esa mujer no cree que andaba como el rey David, ¿eh? No. Entra el desánimo. Y Jesús, le aseguro que venía contento, predicando la palabra, sanando, liberando. La multitud que lo seguía, lo más seguro que iba contento. Pero aquí es donde quiero, miren, aquí es donde entra la palabra contagiar. Jesús iba contento, lo más seguro, sí. Por eso esa multitud iba contenta. Porque Jesús iba contento. Lo contagias. La mujer que iba dentro de la ciudad, ¿cómo iba? Lo más seguro, todo lo negativo que pueda existir. Y la Biblia dice que a ella la acompañaba mucha gente también. Imagínense, aquí hay dos sucesos: a Jesús lo acompaña mucha gente y a ella la acompaña mucha gente. Lo más seguro que la multitud que seguía a Jesús iba contenta. ¿Por qué? Porque Jesús iba contento, contagió, eso contagias. Esta mujer, ¿usted cree que no estaba desanimada? Sí. ¿Cómo cree que iba esa fila que le iba siguiendo? Sí, mira, desanimada, llorando, tristes. ¿Por qué? Porque eso contagias. Pero lo más impactante de todo, ¿sabe qué es? Que dice la Biblia que cuando Jesús se acercó a la puerta, si se acercó, quiere decir ¿qué? Que ahora sí ve por dentro. Porque Él viene ¿de dónde? Se acerca a la puerta, ahora quiere decir que ve para adentro. Es como yo, si estoy acá afuera, allá a una distancia, ¿podré ver acá adentro? No. Pero si llego a la puerta, ¿podré ver? Sí. Cuando Jesús se acercó a la puerta, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Jesús, ¿usted cree que podría resucitar a ese hijo que llevaba ella, sí o no? Sí. Él era la solución al problema de esa mujer, ¿sí o no? Sí. No hay duda. Pero la Biblia nos muestra claramente que esa mujer ni cuenta se dio de que ahí estaba el que le podía hacer el milagro. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque ella estaba más enfocada y centrada en su dolor, en su desánimo, en su desesperación. Sí. ¿Sí ve cómo las enfermedades espirituales son tremendas? ¿Sí ve cómo la enfermedad espiritual nos evita poder mirar dónde está Jesús? Él le podía hacer el milagro a ella. No hay duda. La solución de su problema estaba allí en la puerta. Pero ella no se da cuenta. Iba desanimada. ¿Sí ve por qué el desánimo destruye? ¿Sí ve por qué el desánimo nos mantiene en donde estamos y nos hunde lentamente? Si Él le hizo el milagro a ella, es porque Jesús, dice la Biblia, se compadeció. Jesús se compadeció de ella. Solo por eso. Porque si Jesús se hubiera esperado a que ella le llamara, le aseguro que no hace nada a Jesús. Jesús se compadece y va y le dice: no llores. No llores. Y en eso le da la orden al joven: joven, a ti te lo digo, levántate. Y el joven se levanta. ¿Y sabe qué es lo que más me conmueve? Que dice la Biblia que Jesús no solo le dijo levántate y ahí muere la cosa. Dice la Biblia que Jesús agarra al muchacho y se lo lleva a su madre. Pero note aquí algo. Y aquí es donde va a caer la pedrada. Yo sé que sí. Sí. No, yo cuando digo algo, no crean que solo lo digo para que, está muy bonito, qué bonito, la sanó, levantó al hijo. No, llévese la pedrada para que cambie de vida. Cuando Jesús iba afuera, había alegría. Y se dirige a esta ciudad llamada Naín, en castellano belleza. ¿Sí capta la idea? Está por fuera. Imagínese esa tremenda ciudad, ir caminando y visualícelo, vas caminando y miras esa tremenda ciudad, esa murallota enorme, la ciudad de Naín. Vamos llegando. Y cuando se acerca a la puerta y ve hacia adentro, allí no había belleza, allí no había nada bonito, allí no había lo que el nombre de la ciudad era. Ahí que había adentro: desánimo, muerte, desesperación, frustración,
angustia. Aquí va la pedrada. Así estamos usted y yo. Por fuera bien bellos. Por fuera bien bellos. Ay, el hombre se perfuma. Más duro el nudo de la corbata, que hay ilusión. El saquito bien planchado. La mujer, ay, mientras más maquillaje, más bonita. Porque yo creo que sí hay mujeres que espantan si no traen, ¿verdad? Ay, bien bonitas vienen aquí, por fuera, por fuera. Pero ya por dentro estamos podridos. Estamos como el fariseo. ¿Qué le dijo Jesús al fariseo? Limpia primero el vaso por fuera para que así esté limpio por dentro. Por dentro estamos podridos. Y por estar podridos, estar llenos de muerte, no entender a Jesús, es que somos causantes del desánimo, no solo a nuestra vida, sino a la vida de los demás. Y cuando digo esto, incluso me atrevo a decirlo, empezando por la propia familia. Muchos de sus hijos de ustedes no vienen a la iglesia, y a veces que yo voy a eventos de jóvenes, yo mismo le digo a los jóvenes en público: entiendo que ustedes no quieran ir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque sus propios padres los desaniman a ustedes. Y cuando a veces me siento a hablar con los jóvenes, ahí sale todo, hermano. Sí, hermano, mire, mi papá y mi mamá quieren que yo comulgue, pero ni ellos comulgan. Qué hipócrita eres. Desanimas. ¿Con qué derecho le dices al hijo que comulgue cuando tú no comulgas? Desanimas. ¿Con qué derecho le dices a tu hijo de 20, 21, 22 años que se case por la iglesia cuando tú ni casado por la iglesia estás? Hipócrita, desanimas. ¿Con qué derecho le dices a la gente que Dios es amor cuando tú no amas ni a tu hermano a quien ves? Hipócrita, desanimas. ¿Con qué derecho le dices a la gente que terminando un evento se pongan a limpiar, se pongan a hacer lo que tienen que hacer cuando tú no lo haces? Hipócrita, desanimas. ¿Desanimas? Y no se volteen a ver. Ya miré como 2, 3 personas volteándose a ver. Quizás ya sabes a quién le cayó y estás volteando a ver qué hace. No te preocupes, todos somos pecadores. Usted tiene que acordarse de algo: que ustedes me ven a mí, pero yo los veo a ustedes. Y teniendo 16 años predicando ante gente, ya les conozco todas sus mañas. Y yo podré estar yendo para allá, pero casi capto cuando alguien hace un movimiento acá. El desánimo es tremendo, hermano. Mire, pero escucha esto, porque no quiero que se confunda. El desánimo es peligroso, sí, pero no se desanime. ¿Sabe por qué? Mire, si el desánimo, sentirlo, lucharlo, batallarlo, fuera pecado, estaríamos perdidos. El desánimo, cuando se apodera de ti, es el pecado. Cuando se apodera de ti. ¿Sabe por qué? Hasta Jesús se desanimó. ¿Saben cuándo se desanimó? ¿Se acuerdan aquel pasaje de la Biblia donde está clavado en la cruz? Y le dice a su padre: ¿por qué me has abandonado? Eso está tremendo, hermano. Ya Jesús está por cumplir la misión. Ya Jesús está por cumplir la misión. Porque acuérdese que a veces, le decía a una persona el otro día, el cristiano tiene que saber
que Dios no trabaja como el mundo. Cuando Cristo iba hacia el Calvario, ante la mirada de todo el mundo, ¿qué pasaba? Perdía, para que se le quite y no ande diciendo que Él es el Hijo de Dios. Para que se le quite, crucifíquenlo. A la mirada de todo el mundo perdía. Pero ¿qué dice Pablo en la Biblia? Ese era un desfile victorioso. Porque mientras más iba, más ganaba. Pero para el ojo humano perdía, pero no perdía. Mientras más caminaba al Calvario, ganaba. Imagínese si Cristo se hubiera desanimado mientras cargaba la cruz. Se acababa todo, hermano. Se acababa todo. En el momento más difícil, Jesús fue firme. Siguió hacia adelante. Cargaba la cruz. Aunque su madre estaba allí presente. Imagínese a María tener que presenciar la muerte de su hijo y no hacer nada. Yo pregunto, ¿cómo sentiría una madre que le estén matando al hijo y ella lo único que puede hacer es presenciarlo? No puedes mover ni un dedo. Esa mujer sí sufrió. Pero tanto ella como Jesús no se desanimaron. ¿Por qué? Porque María sabía, es la única forma de salvar a la humanidad. Es la única forma de que lo salve. No hay otra forma. Si existiera otra forma en la que Dios pudo haber salvado a la humanidad, lo hubiera hecho. No había. Tengo que sacrificar a mi propio hijo. Y mientras Jesús iba en el momento más difícil de su vida, no se desanimó. Cargaba la cruz, la cargaba. Lo clavan en la cruz. Imagínense, según historiadores, clavos de 1 metro de largo, 15 libras. Traspasar tu carne. Corona de espinas tan largas, tan filosas, que según traspasaron el cerebro. Por eso es que el que no se mete con Jesús de verdad no se salva. Y ya cuando lo suben y está clavado en la cruz, ya vas a entregar el Espíritu. Ya se va a cumplir la misión. Ya estás para vencer a Satanás. Y mira hacia arriba y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh, ese es clamor de desánimo, hermano. Pero Jesús era también humano. Sí. ¿Es verdadero Dios? Sí. ¿Pero también es verdadero hombre? Por supuesto. ¿Jesús lloró? Sí. ¿Jesús tenía sentimientos? Sí. ¿Qué podíamos haber esperado? Cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesús podría obrar. ¿Usted cree que Jesús no tenía el poder de bajarse de esa cruz? Sí. ¿Usted cree que Jesús no tiene el poder de destruir a toda la gente que estaba allí? Sí. Pero más sin embargo, en medio de ese desánimo que pudo haber sentido por 2-3 segundos, con esa frase: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque eso puede referir muchas cosas. No estoy diciendo solo el desánimo. Son palabras extremadamente profundas, que sería una catequesis, una enseñanza muy larga. No nos daría tiempo ni hoy. Pero ahí también podríamos decir que es un clamor de desánimo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Vine a cumplir tu voluntad. No he hecho más que cumplir con tu voluntad. Yo soy la luz del mundo. Vine a presentar la luz a este mundo en tinieblas. No he pecado. Jesús se sintió abandonado por su Padre. Si Jesús no se hubiera sentido abandonado, entonces ¿por qué decirle: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús también se sintió abandonado por su Padre. Pero fíjense que el desánimo le entró cuando, ya casi cuando está por vencer. Pero en medio de ese desánimo se sometió a la voluntad del Padre. Sí, sí. En medio de ese clamor: Padre, ¿por qué me has abandonado? También dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudo vencer. Qué bueno fuera que usted y yo así fuéramos. Que el hermano te dice de lo que hasta lo que te vas a morir: Padre, ayúdame, soy ser humano. Por mi capacidad humana quiero ahorcar a esta persona. En mi lado humano quiero crucificar a este otro cristiano acá que me está haciendo la vida imposible. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Hermano, cristianos así ya no hay en el mundo. Hoy a nosotros nos dicen algo: vas a ver, hijo de tantas.
Estamos bajo la ley, el que me la hace me la paga. Ay, si este no me habla, yo no le hablo. Y los demás que van empezando, ven eso, se desaniman. Y hermano, yo he visto gente que entra al camino de Dios, a las 2-3 semanas se van. ¿Saben por qué? Porque empiezan a ver a todos los lobos hipócritas fariseos que están metidos dentro. Mire, cuando usted está metido en el grupo y ya no tiene intención de cambiar, usted es un hipócrita, usted es cizaña y usted es instrumento de Satanás. Y le voy a poner ejemplos y lo voy a decir directamente al grano. En la iglesia todos sabemos que no llevarnos entre nosotros mismos no es dar testimonio de Cristo. ¿Para qué te haces? Ponle la palabra que quieras. Todos en la iglesia sabemos que si tú no te hablas con un hermano en el grupo, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjese cómo la gente se acostumbra a la mala vida. Lo sabes, no te hagas, lo sabes. Si tú no te hablas con un hermano aquí en el grupo, lo sabes que no estás haciendo las cosas bien. Y mucha gente, ¿qué hace? Sigue así, no cambio, que me hable primero él, si no, no hablo. Hipócrita, eres una persona peligrosa, eres un pandillero disfrazado de cristiano. Y eso que estás haciendo provoca el desánimo en los demás, en los que están más débiles en la fe que tú. Destruimos. Por eso es que yo cuando voy a los eventos, mucha gente me lo ha tomado a mal, pero es que no es así. Yo le digo a la gente, está bien, qué bonito verlos alabando a Dios, pero ojalá y sea cierto, porque usted podrá brincar todo lo que usted quiera. Si no vive el evangelio, no te creo. No te creo. Profundo esto, ¿verdad? El desánimo hay que empezar por sacarlo. Y yo le voy a decir la verdad, mire. Yo me he desanimado en el camino de Dios, sí. Me voy a humillar ante ustedes y lo voy a decir. Hay gente que me pregunta, ¿usted no se desanima? Sí, sí me desanimo. ¿Cómo cree usted que no me voy a desanimar, hermano? Mire, se está grabando y lo digo. Que se publique, a mí no me importa. Yo no vengo a aparentar aquí lo que no soy. Yo nunca le he dicho jamás al mundo, Rafael Díaz nunca se desanima. Sí, me desanimo y mucho. A veces, como dice el dicho, he llegado a extremos donde quiero tirar la toalla. Ya no quiero saber nada de ustedes. He llegado al extremo donde le he tenido que decir a mi párroco, padre, me quedo en la parroquia, aquí sirvo. Aquí me voy a meter fuertemente, ya no quiero misionar, ya no quiero predicar, ya no quiero viajar, ya no quiero predicar ante gente. El católico simple y sencillamente no entiende. Se le dice, no entiende. Ya estoy hasta acá de pura emoción, ya estoy acá de puro sentimentalismo, ya estoy hasta acá de puro católico ignorante, que se les dice que se formen y no se quieren formar. Ya estoy acá, hasta acá, mire, de tanta violación litúrgica que veo. Ya estoy hasta acá, soy ser humano, hermano. Ya estoy desanimado, le he dicho a mi párroco, ya no puedo más. Pero ¿sabe qué pasa? Me voy al Santísimo. Y mientras estoy en el Santísimo, el Señor me envuelve y me dice, todavía no es mi tiempo. Esto no termina tu tiempo, termina el mío. Me da fuerzas otra vez, hermano. ¿Sabe cómo se combate el desánimo? En la Eucaristía, en la capilla, con Jesús sacramentado. Ya me dieron la noticia de que aquí ustedes tienen el Santísimo expuesto las 24 horas todos los días. Que usted no vaya al Santísimo ni una hora mínimo a la semana a dedicársela por completo a Jesús, hermano, usted tiene un problema bien serio. Y tiene que ponerse a pensar si usted verdaderamente es cristiano.
Porque hay gente que solo brinca y brinca y brinca y la capilla la tienen sola. No, hermano, no sea hipócrita. No sea hipócrita. Primero viva el misterio de la Eucaristía. Conozca la Eucaristía. Aliméntese de la Eucaristía. Cuando lo desanimen, váyase al Santísimo y no critique al hermano. Ahí le da. ¿Sabe cuándo gana Dios? Que te critican, te vas al Santísimo y se lo entregas a Dios. Sales de allí y esa persona que me criticó, me difamó, la amo, porque Cristo me enseñó eso. Ahí gana Dios. ¿Sabe cuándo no gana Dios? ¿Sabe cuándo gana el diablo? Cuando te critican y tú haces lo mismo. Le dices a otro hermano, mira, él dijo esto de mí, pues ¿qué crees? Yo lo vi allá, tal lugar allá, y va a ver. Ahí gana el diablo, ahí entra el desánimo. Y lentamente se desanima la gente. Lentamente. El desánimo es algo que mata lentamente. ¿Cómo mata? Lentamente. Sí, el desánimo no cree que es así. ¿Sabe por qué? Satanás lo usa lentamente. ¿Sabe por qué? Como decía el Papa Francisco, porque se deleita con nosotros. Es increíble cómo el diablo tiene a los grupos así de zarandeaditos. Vienen aquí con la Biblia así debajo de la hombro. Está bonito, dígale bendiga. Parecen políticos. Y el diablo, por acá a otro lado, es mío. Es mío. Porque mientras le dice a ellos que Dios es amor, con aquel no se habla, aquel no le cae bien. Es mío. Y créalo que al final la gente ve eso. Miren, ustedes aquí, servidores y líderes, escuchen lo que les voy a decir. Yo he tenido gente del pueblo, gente que no sirve, gente que solo va a eventos, que vienen y me dicen directamente en la cara: yo, hermano, no sirvo. ¿Y sabe por qué? Porque los servidores me desaniman, porque yo sé cómo viven. Incluso yo he ido a eventos, aunque no me la crean, y lo he visto, donde quien termina limpiando y guardando sillas es la gente del pueblo, porque los servidores se pelaron. Oh, sí, hay servidores así, que terminando el evento, cada gato con su plato. Eso no es el servicio. Desanimas. Y hablando ya más profundo espiritual, desanimas a los hijos cuando no hay confianza en Dios. Yo como me gustaría un día y anhelo un día ver a una mujer que quiere que sus hijos se conviertan y lo haga a través de la oración, a través del servicio activa. No, la mayoría de las mujeres quieren convertir al hijo como desanimado, causando lástima, todo el tiempo llorando. Hay mujeres que no paran de llorar. En serio, se entiende, Dios ve tus lágrimas, no digo que no, pero hay mujeres que yo creo que no van a parar de llorar hasta que el hijo esté inmaculado. Vas a llorar toda la vida. Porque precisamente por eso no cambian, porque los desaniman. ¿Cómo no vas a desanimar a los hijos cuando vas y les dices: ay, hijo, ve a la iglesia, Dios tiene poder? Imagínate. ¿Te van a creer? Escucha lo que estás diciendo. Dios tiene poder. ¿Te van a creer? No. ¿Qué vas a hacer? Los desanimas. Los hijos no se convierten con la mujer llorando. Los hijos se convierten con la mujer orando. Ahorita vamos a hacer una oración y después entramos
segmento de preguntas y respuestas. En este día decidimos trabajar así con el coordinador. Me lo pidió. Pero yo sí quiero hacer una oración en este momento, porque el desánimo es una enfermedad espiritual. Y si yo no tengo una relación personal con Jesús, seré desánimo para los demás. Vamos a hacer una oración en este momento. Pero yo le voy a pedir una cosa nada más, que se meta a la oración. Ahorita vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Pero no quiero que se desconcentre. Mire, la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eso sabe qué significa? ¿Sabe qué significa eso bíblicamente? ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a la samaritana con eso? Hay un sentido profundo en esa palabra. Lo que Jesús le estaba diciendo a ella es: el único lugar donde se acostumbraba a adorar a Dios es aquí en el templo en Israel, pero ya no. Ahora todos van a poder adorar a Dios en donde quiera que estén, mientras la oración sea del corazón. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la samaritana. Tú vas a poder adorar a Dios de corazón, no importa dónde estés. Ya no es necesario venir aquí al templo en Israel, y solo aquí no más. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la pagana samaritana, porque los judíos consideraban a los samaritanos como paganos. Y yo por eso quiero orar para que el Señor nos dé el discernimiento de no desanimar a los demás. Imagínense que Jesús anduviera desanimando a todo el mundo, hermano. Le puse ejemplos: Bartimeo, Saqueo. Pero la samaritana es otro perfecto ejemplo. ¿Usted cree que cuando Jesús le dijo a la samaritana: ve por tu marido, y ella le dijo: no tengo, y Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido? ¿Usted cree que se lo dijo para desanimarla? No. ¿Por qué se lo dijo? Para que cambiara de vida. Pero fíjese la prudencia que usó Jesús. Fíjese qué inteligente es Jesús. No le dijo: sin vergüenza, con el que andas ahora tampoco es tu viejo, ya lleva 6. ¿Verdad que no le dijo así? No. ¿Cómo le dijo? Has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eso ¿sabe qué es? La está llamando a la conversión. ¿Y qué hizo esta mujer? Tuvo un encuentro personal con Jesús, y cuando tuvo ese encuentro, ¿qué hizo esta mujer? Se fue a evangelizar. Dice la Biblia que el cántaro lo aventó lejos por allá. ¿Qué hizo Jesús? La animó. La animó, no la desanimó. Pero fíjese, diciéndole su pecado, la animó. Bien has dicho que no tienes, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y con eso empieza el diálogo, empieza la conversión. Eso la motiva. Este es el profeta. Porque cuando Jesús le dijo eso a ella, ¿qué dijo la mujer? Veo que eres profeta. Le dijo su trapo sucio, reconoció que era profeta. ¿Y eso a dónde la lleva? A anunciar a todo el pueblo de Samaria: vengan a ver lo que me ha dicho este hombre. ¿Sí ve cómo le menciona su pecado, pero la anima? Nosotros estamos al revés. Le mencionamos sus pecados a la gente. ¿Para qué? Apachurrarlos. Tremendo, hermano. Mire, hay gente que necesita el don de discernimiento de emergencia. Jesús, por favor, derrámalo aquí. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos aquí porque somos pecadores. Estamos aquí porque tú, Señor, eres santo y eres el único que nos puede curar de toda enfermedad espiritual, incluyendo el desánimo. Ayúdame a reconocer en este día que si soy una persona que tengo desánimo en mi corazón y me he dejado apoderar por ese desánimo, lo único que haré es destruir. Lo único que haré es ser de maldición para los demás y no de bendición. Lo único que haré es dar antitestimonio ante todos los que me rodean, empezando por mi propia familia. Lo único que haré es destruir.
cortar, dividir. Y al final me estoy condenando a mí mismo. Ya no te quiero jugar chueco, hermano. Ya no te quiero jugar de una forma en que le hago creer a todos que te amo cuando no te amo. Jesús, ayúdame a reconciliarme con aquel que tengo un pleito. Ayúdame a reconciliarme con aquel que me ha ofendido. Hoy quiero que tú triunfes en mi vida. Hoy quiero, Señor, que tú abras la puerta de mi corazón, no a la fuerza, sino porque yo decido que se abra y entres en mí, me purifiques, me liberes, rompes toda cadena, desates toda atadura. Hoy ya no quiero ser hipócrita, me estoy condenando. Hoy quiero ser un cristiano auténtico, verdadero. Hoy quiero, Señor, que la gente crea que tú estás en mí, yo en ti. Hoy quiero tener paz en mi corazón. El desánimo ha provocado que ya no tenga paz. El desánimo ha provocado que no sea feliz. El desánimo ha provocado tantas cosas, Señor, negativas en mi vida. Por eso, Señor, te pido que vengas a mí y me des lo que necesito. Ya no quiero desanimar a los demás, no. Ya no, porque cada vez que desanimo me condeno, y eso será un mal punto a mi favor el día del juicio. Ayúdame a no creerme más que los demás, porque al final todos somos polvo y al polvo volveremos. Madre María, cúbrenos con tu manto, protégenos de todo mal. Todo esto te lo pido a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a tomar... Mamá nos va a dar tiempo para unas 2 preguntas, no más. Ahora lo vamos a hacer con mucho orden. Y las preguntas, las 3 preguntitas que se hagan, bueno, las 2 preguntas que se hagan, que sean específicamente del desánimo. Yo pienso que ya al final sí habrá un segmento. Hoy vamos a terminar pronto. Hoy ando yo apresurando, ando a la carrera, porque hoy es la Santa Misa y yo sé que varios de ustedes tienen que ir. Bueno, ¿cuál varios? Todos. Al menos que haya ido ayer a las 7 p.m, ¿no? Que ya es misa dominical. El que no va a misa no le vale esto. Nada reemplaza la Santa Misa. Nada. El que no va a misa, pecado mortal. Al menos que tenga una buena razón que la iglesia justifica. Está cuidando a un enfermo, etcétera. Pero si nada más porque sus chicharrones truenan, así no es la cosa. A la Santa Misa. Entonces, vamos a tomar unas 2 preguntitas sobre el desánimo y trataremos de responder lo mejor que se pueda. Así como ayer, me encantó. Ustedes fueron muy respetuosos, mantuvieron un orden. Eso me encanta porque Dios es de orden. Amén. Amén. Ok, una preguntita por ahí. El que quiera sobre el desánimo, me levanta la manita por favor y compartimos aquí entre hermanos. Gloria a Dios, ya todos están bien animados. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni uno? Wow. No, es que a veces yo entiendo, ¿verdad? Hay gente, lo dice, hay gente que sí quiere preguntar. Lo que pasa es que si pregunto eso, aquel ya sé a quién le va a caer. Yo sé. Acuérdense que yo a ustedes no los conozco, pero ustedes sí se conocen los lobos que son ya. Y a veces entiendo, ¿no? Que a veces la gente por eso no tiene el valor. La gente quiere aprender, yo lo sé. Pero es que, si pregunto esto, aquel que no me cae bien le va a caer. Y luego, ¿qué pasa si él es el que se levanta después y me la vuelve a tirar a mí?
También quedó bien, claro. Qué bueno. Bueno, la hermana aquí tiene una pregunta. ¿A quién no vino ayer que está aquí hoy? Levánteme la mano si alguien no vino ayer. Ok. Entonces, precisamente por eso, hermanita, da su nombre, su parroquia y su pregunta. Muchas gracias, hermana, por compartir. Que su pregunta sé que será de mucha bendición para mí y para los que nos escuchan. ¿Okay? Amén. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Norma y yo vengo de la comunidad de Posbo, grupo de oración, Caminantes de Fe. Mi pregunta para el hermano es: ¿cómo darle un consejo a una persona? ¿Verdad? A mí apenas hace 2 días me preguntaron de eso, ¿verdad? Porque a esta persona le dijeron que ella solamente andaba desanimando, ¿verdad? Entonces ella me dijo: dime cómo. Entonces, ¿cómo? Porque yo solamente lo que quiero es decir la verdad, o sea, ¿verdad? Ella siente que tiene que si no dice lo que tiene que ir diciendo, pues Dios le va a pedir cuentas, ¿verdad? Pero va dando duro, se va pegando duro. Entonces, pues, ¿cómo darle un buen consejo, hermano? Yo creo que ya sé de quién está hablando, pero no voy a decir nada. Si es la persona que creo, pues, bueno, ándale, hermanita. Mire, por eso decía yo, el hablar la verdad para el que no quiere cambiar es escándalo. Hablar la verdad para el que no quiere cambiar incluso lo toma como pecado. Se hace el ofendido. No juzgue, solo Dios juzga. Esa es la clásica hoy, ¿verdad? Cuando usted quiere corregir a un hermano, no juzgue, solo Dios juzga. Lo interesante no es que usted dice algo, pero la Biblia dice otra cosa. A usted lo corrigen, dice no juzgue, pero la Biblia me enseña que juzgar y corregir son 2 cosas. Sí, estoy de acuerdo, no hay que juzgar. Yo nunca he dicho que no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no hay que juzgar. Mateo 7:1, no juzguen para no ser juzgados. Pero fíjense, mire, yo le quiero leer la traducción que dice la iglesia sobre eso. Porque usted podrá decir, pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús con eso? Tiene que haber una explicación sobre las palabras de Jesús. No juzguen para no ser juzgados. Esto que les voy a leer es la traducción que da la iglesia. Escuche la interpretación que dice la iglesia sobre esas palabras de Jesús. El auténtico discípulo de Jesús tiene que inquietarse por el mal que hay en él antes de condenar las fallas de los otros. Lo voy a leer otra vez, a lo que se refiere Jesús. El auténtico discípulo de Jesús, auténtico, no falso, o sea, verdadero. El auténtico discípulo de Jesús tiene que inquietarse por el mal que hay en él antes de condenar las fallas de los otros. ¿Sabe qué está diciendo la iglesia? Que a lo que Jesús se refiere es que antes de yo señalar a todo el mundo sus fallas, primero tengo que ver las mías. Si no veo las mías y solo señalo las demás, eso es juzgar. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero entonces, ¿se vale corregir? Sí, Mateo 18:15, si tu hermano peca, corrígele en privado. Entonces son 2 cosas. Entonces, ¿por qué cuando le quieren corregir? ¡No juzgue! Lo que pasa es que no quieres cambiar y te vuelves protestante, malinterpretas la Biblia. ¿Sí me captan? Ahora, quise comenzar por eso. Ahora, si la persona no sabe corregir, ahí está el problema en la persona. Porque, mire, no se trata solo de corregir. Si solo fuera a corregir, imagínense los martillazos que nos diéramos el uno al otro. Sí, porque la Biblia dice, si tu hermano peca, corrígele en privado. Diría al que le gusta corregir, aquí va a ver aquel ahorita terminando, me lo voy a llevar allá atrás. Al cabo que la Biblia dice, corrígele en privado. Cálmese, ya le corté las alas. Hay que saber cómo corregir.
Pablo lo decía a Timoteo, tienes que saber cómo corregir, cómo reprender, cómo enseñar. Y tristemente hay gente que tiene buen deseo, ama la verdad, pero no sabe corregir. Entonces, como no sabes, suenas más como a tipo dictadura. Y eso a la gente no le gusta. Claro que no, ni a mí. Los católicos no saben corregir de esta forma, los hermanos separados. Es como, por ejemplo, los hermanos separados cuando quieren corregir a un católico, entre comillas, ¿saben corregir? No. Rápido se encienden, hijos del diablo. Oye, mi hermano, el católico igual, solo que el católico lo hace de esta forma. Entonces, yo tendría que analizar y ver cómo hace esa hermana. Y eso ya ahí, pues yo no veo su corazón, solo el de Dios. Yo lo único que sí estoy diciendo es que la persona tiene que saber cómo corregir. ¿Jesús sabía cómo corregir? Sí. Nuestra ley dice que este tipo de mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Supo corregir. Has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido, supo corregir. A Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Hay que saber cómo corregir. Si le vas a recordar el 10 de mayo a alguien en tu pensamiento, o sea, ¿cómo vas a saber corregir? Porque lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Amén. Entonces, si a usted le encanta regañar mucho, al menos sepa cómo. Para que no te eches enemigos. Si no sabes cómo, cállate, te defiendes más. Primero ore al Señor y dígale: Señor, me quiero hacer el último para un día ser el primero. Y si un día yo veo una situación donde tengo que corregir, dame el discernimiento para saber hacerlo y no desanimar. Eso le agrada a Dios. Aquí no queremos fideles castos disfrazados de cristianos. Aquí no hay dictadura. Aquí tiene que haber misericordia. Pero hay que saber cómo es la misericordia. Misericordia no es que, no hay que decir nada porque se ofende. Hay mucha gente en la iglesia, ¿no? Ay, puro amorcito, cálmate. Dios no es majadero. Misericordia es también dureza. Es poner los pies firmes sobre la tierra. Ok, otra preguntita por ahí. Una más y ya, todo. ¿Nada más? Qué bueno que saben mucho. Gloria a Dios. Vamos, hermano, una más, no se preocupen. Acá el hermano, que venga por ahí, hermanito. Venga por ahí, hermanito. Venga, hermana, por algo de estar asustado usted. Yo vi al hermano que se levantó bien. Y me gustó cómo se levantó activo, hermano. Eso. Sí, porque hay gente que parece que tiene con la loca en la silla. Entonces, por respeto a los que no vinieron el día de ayer, su nombre otra vez, su pregunta, y también lo que viene, hermano. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Rigoberto Alavés, soy de aquí del grupo de oración de Lacey, de la parroquia del Sagrado Corazón. Mi pregunta es sobre el desánimo. Yo tengo un hijo que vive en unión libre y vive conmigo, y personas a veces afuera me han dicho que primero tengo que empezar por mi casa, ¿me entienden? Para poder hablar. A veces que hablo uno sobre que la unión libre es pecado mortal, y a veces uno, como yo vivo, mi hijo, vive en unión libre, eso es a veces lo que me intriga, que a veces digo uno, pues lo desaniman a uno. ¿Cómo puedo estar hablando del amor de Dios cuando no lo practico en mi casa? Aunque pues mis hijos saben que les hablo de Dios, les digo lo que es bueno y lo que es malo, pero esa era mi pregunta: ¿cómo puedo hacer o qué es lo que...? Yo lo que me preguntaría, ¿sabe qué es? Para empezar, que esas personas que le dicen eso a usted, ¿cómo estarán viviendo ellos? A mí eso es lo primero que me vendría a la mente. Que esas personas que le están diciendo a ustedes sobre su hijo y todo esto, que cómo es posible.
¿Cómo estarán viviendo ellos? Eso es lo primero que yo me preguntaría. Mire, por ejemplo, cuando vuelvo a lo de María Magdalena, cuando a Jesús le preguntaban, ¿tú qué harías? Porque la ley dice que hay que apedrearla. La ley. ¿Y sabía usted que un judío, si decía algo en contra de la ley, lo arrestaban? La ley decía, si tú estás en contra de la ley, arrestado. Entonces imagínense en la situación que ponen a Jesús. Si dice que no, ¿dónde está el amor? Perdón, si dice que sí, apedréalo, ¿dónde está el amor? Y si dice que no, lo vamos a arrestar porque está en contra de la ley. Y dice la Biblia que Jesús se inclinó y empezó a escribir en el piso. Y escribía. La Biblia no dice que escribía, solo dice que se inclinó y escribió. Biblistas, expertos en Biblia, dicen que posiblemente lo que Jesús escribía eran los pecados de todos los sinvergüenzas que la estaban condenando. Con razón se tardaba tanto Jesús. Sí, porque dice que le seguían preguntando, y entonces como le seguían preguntando, se levanta. Y es cuando dice que esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Miren, me llamó la atención lo que dijo él. Hay gente que dice que cómo predicar del amor de Dios cuando está mi hijo ahí en mi casa en unión libre. Yo más bien diría, el día que usted lo aviente a la calle, ahí sí yo le diría a usted, ¿cómo predica usted del amor de Dios? El día que usted aventara a su hijo a la calle porque está en unión libre, entonces ese día sí yo sí le digo a usted, ¿con qué derecho usted predica el amor de Dios? Pero por parte de él como padre, es un acto de misericordia lo que él hace. ¿Sabe por qué? Porque él no le dijo a su hijo, ándale, métete allá con una mujer y vive en unión libre. Él no hizo eso. El que va a dar cuenta de eso es su hijo, no él. Yo a usted le diría, ¿con qué derecho predica el amor de Dios si usted anduviera por allá criticando, odiando a los demás, etcétera, calumniando, viviendo una doble vida? Entonces sí. Pero ¿con qué derecho yo le digo a este hombre que no puede predicar del amor de Dios cuando precisamente está mostrando lo que es el amor de Dios como padre que es, que ama a sus hijos? Ustedes aquí, padres que aman a sus hijos, jamás harían eso. El que va a dar la cuenta de ese pecado, si no se convierte y no se arrepiente de verdad, es el hijo de él, no él. Pero si él como padre toma esa oportunidad y dice, pues aquí lo tengo, pero lo voy a evangelizar y le voy a hablar de Dios, al cabo que está en mi casa y en mi casa yo mando, ¿es cierto? Aquí yo le voy a hablar de Dios, le voy a hablar, tengo que saber cómo llegarle, porque también no puedo decirle, hijo, cásate por la iglesia, te vas al infierno. Ni va a hacer falta que lo corra, se va a ir más bien él. Pero si usted sabe, tiene discernimiento y le empieza a hablar del amor de Dios, mire, lo digo, se está grabando, pero por ahí me lo hacen saber por redes sociales. Ustedes algún día tendrán noticias de que el hijo de él se va a casar por la iglesia, porque ahí va a haber fruto. A veces Dios toma una situación, ¿para qué? Para producir algo de ello. Yo sí le recomendaría mucho discernimiento, hermano, porque esas amistades, esas personas que le están diciendo eso, lo más seguro es que no quieren un bien para su hijo. ¿Se acuerdan al hijo pródigo? Ese jovencito sí voló la barda. Dame mi herencia porque me voy lejos. Y el sinvergüenza se fue. Y ya cuando no tenía nada, que casi le tocaba vivir hasta entre cerdos, voy a mi padre de nuevo. Y cuando regresa, ¿qué hace el padre? Ahí está en la puerta esperándolo. Oye, mucho cristiano no entiende eso, solo le gusta la historia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito el papito! Aquí lo estaba esperando. Pero con la acción no lo vivimos. Y cuando llega el hijo, le tira una pachangota. Y el hijo rebelde, el otro, que representa a los cristianos que solo condenan, que solo ven los errores de los demás. Yo te he servido, no me he ido. Y a mí no me haces nada. ¿Y qué le dice el papi? Yo te tengo, a él no, ha regresado, estaba perdido y ha vuelto a la vida. Mucha inteligencia, hermanos, por favor. Mucho discernimiento. Amén. Ok, una
aplauso a Jesús, hermano. Hemos concluido ahora. Si ustedes se dan cuenta, este día lo he predicado un poco más de reflexión, porque hoy es domingo. Hoy no hay nada que sobrepase la Eucaristía. Por eso lo he hecho así. Y les pongo un ejemplo así rapidito, que me impactó. ¿Ustedes saben quién es Canta la Mesa? Lo más seguro que no, ¿verdad? Sí, usted sí sabe. Canta la Mesa es un sacerdote franciscano, el predicador del Papa. Fue el predicador de San Juan Pablo II, fue el predicador de Benedicto XVI y sigue siendo el predicador del Papa Francisco. No hay duda que él seguirá siendo el predicador del Papa hasta que se muera. Pondrán a otro predicador cuando Canta la Mesa muera. Imagínese si usted no sabe quién es. Ojalá y tenga vergüenza, ¿no? Canta la Mesa hace poco estuvo en un retiro en Costa Rica y llegó Canta la Mesa. Imagínese el predicador del Papa llegar a un evento. ¡Oh! Que el Papa llegara, que el Canta la Mesa llegara aquí. Me escondo allá atrás a escucharlo. Hasta me corren ustedes de aquí, pongan mejor a Canta la Mesa. Gloria a Dios, diría yo, me voy y me escondo allá atrás. Él fue a un retiro a Costa Rica y cuando llegó, ¿sabe cuál era su tema? Le dijeron, intimidad con Cristo. ¿Sabe qué hizo Canta la Mesa? Cuando salió a su tema, salió y dijo, me han pedido compartir un tema, intimidad con Cristo. Espérenme. Se fue a la capilla, sacó a Jesús sacramentado y lo puso y se fue allá atrás y se sentó allá atrás y la gente se quedaba. ¿Y a qué hora va a empezar? Pasó la hora, se va a Cantar la Mesa, agarra a Jesús, va y lo guarda y sale y dice, qué vergüenza que ustedes siendo líderes no sepan ni lo que es la intimidad con Jesús. Porque mientras estaba el Santísimo expuesto aquí, muchos de ustedes se levantaban, se miraban el uno al otro, se iban al baño y quieren intimidad con Jesús. Cuando hablamos de intimidad con Jesús y sacamos a Jesús sacramentado, las palabras se acaban. Dije yo, tremendo Canta la Mesa. Igual yo. ¿Qué puedo decir? Se acaban las palabras con lo que ustedes al rato van a ir a recibir, el cuerpo y la sangre de Jesús. Se acaban. Por eso es que mejor, como dice Juan el Bautista, que él aumente en importancia, mayor disminuye, Juan 3:30. Por eso es que hoy mejor dije, solo lo voy a hacer en tipo reflexión, para prepararlos al banquete de la Eucaristía. Y ahorita vamos a regresar de nuevo y vamos a compartir otro tema rapidito, y entramos a un segmento de preguntas y respuestas libremente y damos por concluido este día. Amén. Porque si se fijaron ayer las enseñanzas sí fueron más dogmáticas. ¿Sí se acuerdan ayer? ¿O ya se les olvidó? Ayer sí me metí profundo a la dogmática. Ayer sí fueron profundas enseñanzas, ¿sí o no? Sí. Los que vinieron, ¿sí o no? Sí. ¡Ah, fuerte! Sí. Yo le iba, a mí me dijeron que el lugar donde estábamos ayer estaba hasta las 10 de la noche. Pero ustedes perezosos no quisieron hacer preguntas antiguas. Entonces vamos. Yo tenía hasta todo el día. Hoy no, mi tiempo está limitado. Porque si no se me va el avión y entonces ¿qué hago? Me quedo. Fácil decirlo para ustedes que viven aquí. Yo tengo ya 12 días que no regreso a casa. Por fin hoy regreso, Dios me da vida. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Quién va a dar los anuncios ahorita por acá? A ver, ¿quién va a dar los anuncios? Ahí que los den, hermano. Dámosle, porque esta gente se me va a desesperar. Entonces, ahorita les van a dar unos anuncios. Pues sí, va a haber un descansito.